Queridos hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Marcos Escobar. Gracias damos a Dios que nos permite la vida para proclamar en alta voz el mensaje de los tres ángeles, para proclamar acerca de la venida del Señor Jesús, del reino de los cielos. Gracias damos a Dios porque nos permite vivir en estos tiempos solemnes en que las profecías de Apocalipsis y Daniel se cumplen en su totalidad antes del retorno de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesús. Mientras tanto, queridos hermanos, se establece el nuevo orden mundial para controlar y para acelerar el proceso de la ley dominical. Porque el Apocalipsis tiene sus profecías y todo el Apocalipsis es acerca de adoración. Recuerde que es acerca de adoración, ya sea al Creador, nuestro Señor Jesús, o a la bestia, el sistema del papado. Queridos hermanos, y esto es como un ojo que todo lo ve. Aún en la fotografía usted puede verlo. Esta es una fotografía real, solamente con algunas adiciones, algunas fotos allí, pero es una fotografía real del Concilio de las Naciones Unidas en Nueva York. Este es el Salón de las Naciones Unidas y es una fotografía real. Pero queridos hermanos, quiero decirles algo. Las profecías se cumplen. Ya sea que este servidor hable con la mejor elocuencia del mundo, con las palabras más escogidas para hablarle a aquellos hermanos que pertenecen en la política, aquellos profesionales que trabajan en la política. Me estoy refiriendo a aquellos que trabajan en los diversos gobiernos y que saben lo que está sucediendo, pero que guardan silencio, que no quieren decir nada porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque no tienen el amor de Dios, no tienen el amor del Espíritu Santo en ellos. Pero para ellos también es este mensaje. Queridos hermanos, este mensaje es para aquellos hermanos evangélicos, aquellos hermanos católicos y aquellos otros de otras religiones. Queridos hermanos, las profecías han sido dadas, han sido reveladas, han sido dadas a nosotros para que nuestra fe esté cimentada en una, así dice Jehová de los ejércitos, para que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios y que tengamos fuerza, que tengamos valentía, que tengamos la fe para permanecer firmes hasta el mero fin del mundo. El proceso de la ley dominical está acelerándose. ¿Cómo? Por el establecimiento del nuevo orden mundial, esa jerarquía que establece la supremacía papal en el mundo entero, donde todos los gobiernos de este mundo le dan la autoridad al Papa. Y aquí vamos a ver cómo los Estados Unidos sigue el proceso que ya el Papa o el papado le ha establecido. Es un proceso de establecer la supremacía papal y de honrar al sistema del Papa, honrándolo en siguiendo todo lo que es las tradiciones papales y en seguir también los dogmas de la religión católica y establecer así la ley dominical, que será nacional en los Estados Unidos y que será como un ejemplo a seguir para todas las naciones. Así que este es el tema. Primeramente, oremos. Nuestro Padre que está en el cielo, gracias por la verdad presente. Gracias por hacernos conocer acerca de lo que está por venir, lo que está muy cercano a suceder en el cercano futuro. Pedimos su dirección, pedimos la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos dice esta noticia, y esta es noticia de hace unos 2 días. Nos dice, personas de buena voluntad en un evento del Vaticano responden a Laudate Deum, que es el Laudate Deum, es la nueva encíclica papal, que es como un adicional documento para apoyar el Laudato Si, que es un documento que lo recibieron todos los gobiernos del mundo.
Todos los presidentes, primeros ministros y reyes del mundo recibieron ese documento, esa encíclica, Laudato Si, para firmar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que en realidad es más religioso que otra cosa, porque es para proteger el mundo contra el cambio climático por medio de obediencia al Papa, de adorar, de guardar, de descansar el primer día de la semana, día domingo, y de también participar en la Eucaristía. Ese es Laudato Si. Y ahora el Papa ha lanzado un nuevo documento que respalda, que apoya ese documento de hace 8 años. Nos dice acá, el padre franciscano Daniel Oran, teólogo y director del Centro de Espiritualidad de St. Mary's College en Notre Dame, Indiana, recordó a los católicos, incluidos los líderes de la iglesia, que Laudato Si y Laudate Deum son parte de la enseñanza moral de la iglesia. Es la enseñanza moral, no solo de la iglesia católica, de la cúpula de este mundo, de los que adoran y siguen al Papa, de aquella jerarquía que busca establecer el nuevo orden mundial por medio de ley religiosa de adoración en domingo. Y mire lo que nos dice en Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Así que esta es una bestia que recibe toda la herencia de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma. Recibe no solamente la herencia cultural, sino la religión. Y recibe el día domingo como parte de adoración, que lo recibe desde los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. Por eso dice, era como un leopardo y era como con boca de oso y también con boca de león. Y el dragón le dio su gran poder. Así que aquí tenemos este sistema que es representado por una bestia, pero que es una gran nación, una pequeña gran nación, porque es una pequeña ciudad que es un imperio, que es un reino. Por eso se le llama bestia. En la Biblia, bestia es para denominar un imperio o un gran reino de este mundo. ¿Y qué es lo que se busca con Laudato Si? Que el domingo sea día de adoración, un día de guardar, un día de descanso para proteger el planeta. Eso es lo que ellos buscan. ¿Qué nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 629? Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las sagradas escrituras como el poder de Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis. Hay muchos profesionales que trabajan en los diferentes gobiernos que tienen toda la elocuencia del mundo para presentar filosofías humanas, pero que también desprecian las profecías, desprecian un así dice Jehová de los ejércitos. Y son muchos los que se levantan contra estos ministerios que están predicando la verdad presente. Muchos otros se levantan diciendo no hay una ley dominical. Mentiras de Satanás. La palabra de Dios ha revelado bien en su Biblia. Bien ha revelado la palabra de Dios en la palabra de Dios que viene este gran conflicto, que viene esta gran controversia, el desenlace final del drama de esta tierra es la ley en que todos los pueblos, naciones y lenguas adoren en el primer día de la semana, día domingo, día del sol, día que se ha celebrado desde los tiempos de Nimrod, de la Torre de Babel,
día que se ha celebrado en todas las diferentes religiones, porque esto es lo que une las religiones del mundo. Y ahora estamos viendo la formación de lo que se llama en Apocalipsis la imagen de la bestia, la unión de lo político con lo religioso, la unión del Estado y la Iglesia, la unión de la religión y el gobierno, donde la religión se impone con sus dogmas, sus credos, de modo que los gobiernos obedecen a la religión. Esa es la imagen de la bestia que se está levantando a partir de los Estados Unidos y que se despliega sobre el mundo entero. Y aquí muchos cierran sus ojos, cierran sus oídos para no escuchar la palabra de Dios. Y yo me dirijo a aquellos hermanos que trabajan para los gobiernos y que saben de toda la injusticia que se está llevando a cabo, que saben de todo el desenlace, esto que se está llevando en secreto, y que saben de que hay un nuevo orden mundial que está para establecerse y establecer la supremacía papal. Ellos lo saben muy bien, que esto se trata de religión, no es otra cosa. El cambio climático es acerca de religión forzosa para forzar la conciencia del ser humano a seguir los dictámenes del papado. Y queridos hermanos, continúo leyendo en el libro El conflicto de los siglos, página 629. Hablando de los protestantes, dice, necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. Eso es lo que buscan. También aquellos que con elocuencia traen filosofías humanas contra la palabra de Dios, o contra aquellos que humildemente predican la verdad presente, que predican el evangelio eterno para que lo entienda todo el mundo, de modo que aún los niños y los jovencitos puedan entenderlo. Eso es la palabra de Dios. Revela todo lo que hay en esta gran controversia entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás. Satanás que quiere controlar las conciencias del mundo entero. Continúo leyendo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Este es el secreto del universalismo, que pretenden que el mundo entero va a ser salvo, que todas las religiones conducen al mismo Dios. Eso es falso, porque solamente hay un solo Dios y un solo Señor. Y ese Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Ese también es nuestro Padre Celestial y también el Espíritu Santo. No hay otro Dios, no hay otro camino para el cielo. El Señor Jesús lo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él así lo ha dicho. Y luego dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué motivo lo dice así el Señor Jesús? Porque Él se reconoce a sí mismo como el Dios verdadero, así como es el Padre, el Dios verdadero. Y luego dice: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué dice creéis en Dios, creed también en mí? Cuando Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y solamente por medio de Él, por su preciosa sangre, podemos ser salvos. Pero aquí hay dos clases de personas que siguen esta supremacía, que siguen esta cúpula papal, esta jerarquía, y que aceptan estos dos dogmas de aquellos que pretenden salvarse por sus buenas obras, porque creen que protegiendo el mundo, protegiéndolo contra el cambio climático, por hacer algunas cosas como méritos que le llaman, van a recibir la vida eterna. Y no solamente eso, haciendo penitencia y aún flagelándose su propio cuerpo, piensan que van a recibir perdón de sus pecados por las buenas obras, por la caridad.
No, queridos hermanos, recibimos salvación por fe. El justo por la fe vivirá. Pero también hay otro grupo, que piensan que pueden ser salvos aún viviendo en sus pecados, y estos son los dos dogmas del secreto del poder papal. Y aquí es donde abarcan al mundo entero. Aquí es donde abarcan al mundo entero, creyendo que todo el mundo va a ser salvo y que de igual manera todos forman parte de una misma familia, porque de eso se trata la encíclica papal apoyada por las Naciones Unidas, apoyada por el grupo de los 20, del G20 que se denomina, apoyada por todos los mandatarios de este mundo, que todos forman una misma familia, que todos deben de unirse para adorar. Ese es el plan, la unificación de todas las religiones con los diferentes gobiernos del mundo, así envolviendo a toda la humanidad en una sola masa, controlados por el ojo que todo lo ve, de la masonería, de las élites secretas. Leamos ahora en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27, nos dice: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Y aquí queremos hacer un hincapié, porque con esta encíclica que se ha escrito, con el respaldo de las Naciones Unidas, se está formando la imagen de la bestia. Y no solamente eso, es Estados Unidos el que forma la imagen de la bestia. Y es Estados Unidos que manda que todo el mundo adore a la bestia y a la imagen de la bestia. Y ya vamos a ver de qué se trata. ¿Y qué es lo que mandan? Que el día domingo sea día de reposo, día de guardar, día de adoración. ¿Y qué es lo que sucede después? Todos los países del mundo, todos los países de este globo terráqueo siguen el ejemplo de los Estados Unidos. Y ya veremos una vez más cómo esta profecía se está cumpliendo, que los Estados Unidos son los que llevan la batuta en esta gran controversia en contra de los mandamientos de Dios, en unificar a las religiones y traer de regreso la supremacía papal, de que todo el mundo obedezca a la jerarquía papal. En Apocalipsis 13:16 nos dice: esta segunda bestia, los Estados Unidos, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, la marca de la bestia, la marca que ellos dicen, la marca de su autoridad, haber traspasado la santidad del día sábado hacia el día primero de la semana, el día domingo. Y aquí tenemos dos bestias representadas. Uno que es el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, reuniéndose con el Papa Francisco, esto previo a la entrega, a la publicación de la encíclica Laudate Deum. Y ya veremos de qué se trata esta reunión privada que se llevó a cabo entre Bill Clinton y el Papa. Nos dice: el Papa Francisco se reúne con el expresidente estadounidense Bill Clinton. Y es interesante porque en el momento justo previo, antes de la publicación de Laudate Deum, esta nueva encíclica, el Papa Francisco se dirigió en público hacia el expresidente Bill Clinton en los Estados Unidos. Y esta fue una gran asamblea, una gran reunión convocatoria con Bill Clinton. Nos dice: el Papa le da un mensaje a Bill Clinton. Imagínense, le da un mandato, le da una orden. Le dice: proteja el regalo invaluable de un medio ambiente limpio. Y esa es la orden que el Papa le dio. Después de algunos meses de que tuvieron la reunión en privado, el Papa se dirige a Bill Clinton diciéndole que debe de proteger el medio ambiente.
Y aquí le dice, aquí están dos bestias, las bestias de Apocalipsis 13. La primera bestia, el papado, la segunda bestia, los Estados Unidos. Dos bestias comunicándose, ¿para qué? Para engañar al mundo. Dice, el Papa Francisco, visto en una pantalla a la derecha, habla con el expresidente Bill Clinton a la izquierda a través de una videoconferencia durante la iniciativa global Clinton, el lunes 18 de septiembre del 2023, pero la noticia fue entregada, fue publicada en octubre, el 1 de octubre. Así que esta fue en esta cumbre que se llevó a cabo el 18 de septiembre del 2023 en Nueva York. Luego dice, el Papa Francisco instó a todas las personas a hacer su parte para abordar los problemas del mundo, especialmente el cambio climático y el cuidado de los niños, al inaugurar la iniciativa global Clinton el día lunes. Y luego dice, CGI anunció el lunes numerosos programas nuevos que espera reúnan nuevos compromisos monetarios y compromisos, incluida la igualdad de género y el apoyo continuo al pueblo de Ucrania. Esos son los planes del papado, de que Estados Unidos aborde la iniciativa global en proteger el medio ambiente. Y eso previo a que se publique la encíclica Laudate Deum. Y qué interesante, porque también antes de la encíclica Laudate Deum se llevó a cabo la reunión del G20 allá en la India, y también la conferencia, el Congreso General Mundial de las Naciones Unidas en Nueva York, en apoyo también al plan climático papal. Nos dice acá esta noticia, los católicos piden a Biden que entregue alivio de la deuda a los países con mayor riesgo por el cambio climático. Y aquí está el catolicismo demandando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y esta es la campaña, dice, la campaña de cartas organizada por el Pacto Climático Católico y a la que se unieron otros 7 copatrocinadores, pide que Estados Unidos perdone o reestructure significativamente las deudas que tiene con otras naciones como pieza central de su política climática internacional en la próxima cumbre climática de la ONU, el COP28. Sostienen que tal medida puede desbloquear fondos críticos para ayudar a las naciones en desarrollo a cumplir sus objetivos bajo el Acuerdo de París, adaptarse al cambio climático y abordar las pérdidas y daños. Qué interesante la política global, qué interesante la temática global en protección del medio ambiente, perdonar las deudas externas, perdonar las deudas para así seguir adelante el desarrollo de este plan global del cambio climático, pero es el desarrollo de las leyes morales, que ellos le llaman ley moral, pero la única ley moral es la ley de Dios, pero ellos le llaman las leyes morales de guardar el día domingo como día de adoración para el cuidado de este planeta. Quiero decirles, queridos hermanos, que este cumplimiento de las profecías debe hacer que nosotros tomemos la iniciativa ya de preparación para el cierre del tiempo de gracia. Preparación antes de que se cierre la puerta, el tiempo de gracia. En Eventos de los Últimos Días, página 231, leemos: el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que
constituirá una gran prueba. Ver el capítulo anterior, dice acá, donde se muestra que la gran prueba para el pueblo de Dios ha de ser la imposición de la ley dominical para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Mensajes selectos. Así que antes de que se cierre el tiempo de gracia, tiene que formarse la imagen de la bestia. Y eso es lo que está sucediendo. Dice en Eventos de los Últimos Días, página 232. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Las iglesias protestantes y las católicas están buscando el apoyo del gobierno civil de los Estados Unidos para propiciar así el desarrollo del catolicismo, el desarrollo de la jerarquía papal, el desarrollo de la supremacía papal, donde el papa manda y el pueblo obedece, donde la gente tiene que adorar en el primer día de la semana. Interesante sobre este nuevo documento, la encíclica del Laudate Deum, nos dice acá, en su nueva encíclica sobre el clima, Laudate Deum, el Papa Francisco pide el establecimiento inmediato de una autoridad política única que abarque a todas las naciones, la implantación de sanciones y que Estados Unidos dé el ejemplo. Este servidor ya leyó esa encíclica, es una encíclica breve, sencilla, pero que contiene mucho material para el establecimiento del nuevo orden mundial. Esa encíclica que apoya los planes del G20 y los planes del COP28 de las Naciones Unidas en establecimiento y aceleramiento del plan climático y del plan de descanso en el día domingo, como ellos ya lo han establecido en su primera encíclica. Pero es interesante, nos dice este autor de esta publicación, nos dice, es muy interesante notar que el Papa Francisco hizo referencia específica a la segunda bestia en Apocalipsis 13, en su encíclica. Básicamente dijo que los Estados Unidos de América deberían ser nuestro punto de partida en la guerra contra el cambio climático. Estados Unidos debe ser el ejemplo, debe dar el ejemplo a seguir. Y luego dice, según el Papa Francisco, Estados Unidos es el mayor contribuyente a la crisis climática, por lo que necesita hacer cambios y dar el ejemplo al mundo. Y luego dice, esto es parte de la encíclica Laudate Deum, página número 72 o el artículo número 72. Dice, si consideramos que las emisiones por individuo en los Estados Unidos son aproximadamente 2 veces mayores que las de los individuos que viven en China y aproximadamente 7 veces mayores que el promedio de los países más pobres. Y luego dice, podemos afirmar que un amplio cambio en el estilo de vida irresponsable relacionado con el modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo. Como resultado, junto con las decisiones políticas indispensables, avanzaríamos en el camino hacia un verdadero cuidado mutuo. ¿Qué le está diciendo la primera bestia a la segunda bestia? Que avanzaríamos en el camino hacia el verdadero cuidado mutuo. En otras palabras, avanzarían juntos en el mismo camino religioso y político. ¿Y qué le está diciendo a Estados Unidos? Que deben dar el ejemplo, que si ellos dan el ejemplo, todo el mundo los va a seguir. Pero este es cumplimiento de las profecías, donde nos dice que todo país del globo terráqueo será obligado a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. ¿Cuándo? Cuando la nación de los Estados Unidos se una con el papado. ¿Está Estados Unidos, la segunda bestia, unida con el papado, la primera bestia?
Indiscutiblemente sí, están unidos ya por muchos años. Y nos dice acá este noticiero, en verdad, el mundo entero está maravillado y está siguiendo en pos de la bestia. Eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. Las profecías de los capítulos 13, 17 y 18 de Apocalipsis están tomando forma y esto debería hacernos conscientes de las señales de los tiempos. El final está cerca. La profecía nos advierte que cuando veamos a los grandes cuerpos religiosos uniéndose y cuando Roma y Estados Unidos comiencen a alinearse para implementar políticas globales, este acto precederá al conflicto final en la gran controversia. En este conflicto, el pueblo de Dios no puede ser neutral ni ecuménico. Nuestro mensaje es aún más necesario hoy que en el pasado. De hecho, cuanto más nos acercamos al fin de los tiempos, más significativo espiritualmente se vuelve el mensaje del tercer ángel. Y querido hermano y hermana, este mensaje debe ser en alta voz. Por eso dice, el mensaje del tercer ángel es de una manera como el megáfono en alta voz, de reprensión y de llamado, de alarma, de alerta. ¿Qué dice este noticiero? El Papa Francisco dice que todos somos una familia en el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Sí, él dice que todos somos una familia y ese es el plan del G20 y ese es el plan de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que se ha celebrado recientemente en India? La cumbre de las 20 potencias del mundo, la cumbre de las naciones más poderosas del mundo. Nos dice acá, India establece la agenda global de una misma tierra, una sola familia y un mismo futuro. Aquí se están llevando a cabo los mandatos papales de que todo el mundo es una sola familia. La agenda del G20 es proponer que el mundo entero siga en pos de la bestia, mandar que el mundo entero siga en pos de la bestia, aceptar que todas las religiones y los gobiernos son una misma familia, que poseen un mismo futuro y que moran en una misma tierra. Y este es un político italiano del gobierno italiano, nos dice, enviado italiano elogia el tema del G20 sobre una misma familia, como Fratelli Tutti, otra encíclica papal, Fratelli Tutti, que todos somos hermanos, que todos somos una misma familia. ¿Y qué nos dice? El embajador de Italia en la India, Vincenzo De Luca, elogió el tema del G20. Ese es el logo del G20, de la cumbre del G20 en la India. ¿Por qué lo elogió? Él dice porque es como una réplica al llamado del Papa de que el mundo entero es una misma familia. Y luego dice, Vincenzo De Luca elogió el tema del G20 de la India. Y luego dice, Vasudhaiva Katumbakam, la tierra es una familia, y dijo que resonaba fuertemente con el llamado del Papa a la hermandad universal, como se refleja en el término Fratelli Tutti. Y aquí una vez más volvemos al término de universalismo, donde creen que todo el mundo se salva, unos por sus propios méritos y otros viviendo en sus pecados, pero que todos forman parte de una misma familia y que todos van al mismo paraíso de la salvación, como una familia universal. Y aquí esta noticia nos dice, el planeta Tierra en una misma familia, como una misma familia. Vasudhaiva Katumbaka, estas dos palabras capturan una filosofía profunda, dice este noticiero, significa el mundo es una familia. Se trata de una perspectiva integral que nos alienta a progresar como una familia universal.
trascendiendo fronteras, idiomas e ideologías. Esas ideologías trascendiendo las religiones. Eso es lo que está diciendo. Somos una familia universal que trasciende fronteras, idiomas y religiones. Eso es lo que busca el G20. Establecer el nuevo orden mundial donde la religión se impone sobre lo político, donde se obedece a la religión, la cúpula, donde se obedece a la jerarquía de Roma, donde se obedece y se va en pos de la primera bestia, donde se guarda el día domingo como día universal de esta gran familia universal. Eso es lo que se está buscando, el G20. Y veremos más adelante cómo los Estados Unidos está llevando la batuta en dar el ejemplo, en seguir en pos de Roma, en pos de la bestia. Continúa este comunicado, dice, como una tierra, nos unimos para nutrir nuestro planeta. Como una familia, nos apoyamos mutuamente en la búsqueda del crecimiento y avanzamos juntos hacia un futuro compartido. Un futuro, lo cual es una verdad innegable en estos tiempos interconectados. El orden mundial post-pandemia es muy diferente del mundo anterior. Y es interesante porque en la India se echaron las bases para el nuevo orden mundial. Y no solamente para eso, para acelerar el proceso de la ley dominical, para acelerar el proceso del cambio climático. Nos dice acá, comienzo de un nuevo orden mundial. Estoy en el G20 de la India. La presidencia del G20 de la India es inclusiva, decisiva y orientada a la acción, dice el primer ministro de la India. Es interesante porque se inicia el nuevo orden mundial y ya veremos que el nuevo orden mundial es para adoración forzosa por los gobiernos del mundo en el día domingo. Y aquí hay muchos que todavía lo niegan, que no hay ley dominical, pues que vean todo lo que ha estado sucediendo en los últimos 10 años, que es lo más reciente que tenemos, pero los últimos 30 años en este desarrollo global para el establecimiento de la religión como ley gubernamental mundial, para establecimiento de la ley dominical de adoración en día domingo. Continúa esta noticia, nos dice resultados claves de la primera cumbre africana sobre el clima. Y es interesante que el G20, de la cumbre del G20 en India, aceptó por primera vez la Unión Africana como miembro permanente del grupo de los G20. ¿Y qué hicieron la Unión Africana antes de participar como miembro permanente del G20? Estos son los resultados. Tuvieron una cumbre y dicen ellos, se requiere una acción climática urgente. Ese fue el dictamen, ese fue el resultado final. Esa fue la resolución que se tomó en esa cumbre de los países de la Unión Africana antes de participar en el G20, en la reunión del G20 en la India. Dice, se requiere una acción climática urgente y colaborativa para alcanzar los objetivos de la Declaración de Nairobi. Y aquí tenemos esta noticia, en la cumbre climática africana, los líderes religiosos se unen a las demandas de justicia climática. Y aquí están las religiones representadas, religiones del mundo, allá en África, que están haciendo también, pidiendo, demandando a los gobiernos en África que den apresuramiento a ese proceso del cambio climático, de protección del medio ambiente. ¿Y qué es lo que se busca? Que se escuche la voz de los líderes religiosos. ¿Y los líderes religiosos qué piden? Bueno, que las religiones sean unidas como una misma familia, donde se trasciende la religión, los idiomas y aún las fronteras. Nos dice aquí, las comunidades religiosas estuvieron bien representadas entre cantos, bailes y al son de los tambores e instrumentos de metal.
Dice, un sacerdote cristiano y un jeque musulmán caminan juntos mientras una monja católica solitaria agitaba una pancarta, una de las muchas adornadas con lemas como justicia climática ahora y destruir el planeta es haram, una palabra que significa abominación, haram. ¿Y qué es lo que se está buscando? Bueno, las Naciones Unidas ya están planificando esa gran cumbre de las naciones del COP28 en el país de los Emiratos Árabes Unidos. Y esto es para el final del mes de noviembre y las primeras 2 semanas de diciembre. Dice, los Emiratos Árabes Unidos organizarán una cumbre climática mundial para líderes religiosos antes de la COP28. Es interesante, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos estarán organizando una cumbre climática mundial para las religiones. Y aquí estamos viendo ya la unificación de lo político con lo religioso. Para aquellos hermanos que pertenecen a la política, que abran sus ojos. Este es el desarrollo y desenlace de la imagen de la bestia, cumplimiento profético de las profecías de Apocalipsis. Y esto es indicación que el tiempo de gracia está muy pronto a cerrarse. Querido hermano, querida hermana, despertemos ya, necesitamos aferrarnos de la palabra de Dios, estudiemos esos libros del espíritu de profecía, estudiemos esa Biblia, Reina Valera 1909 o 1960 a lo sumo, pero no más de allí para allá. Las nuevas versiones no tienen mucho, sino más bien mucho alterado, mucha palabra de Dios que ha sido tergiversada y alterada. Pero leamos, estudiemos y aferrémonos más de la fe de nuestro Señor Jesús. El tiempo de gracia se termina. Dice acá este comunicado de nuevo, líderes religiosos de las principales religiones del mundo discutirán sus responsabilidades éticas al abordar la crisis climática. ¿Cuáles responsabilidades éticas? Día domingo como día de adoración para musulmanes, para judíos, para protestantes, para todas las religiones. Y aquí es donde muchos chocan. Aquí es donde muchos tropiezan y dicen, no hay tal cosa. Es imposible, dicen ellos, es imposible. Pero ya estamos viendo que el nuevo orden mundial establece una sola familia, una sola hermandad, una sola religión. Y aquí nos dice esta misma noticia, Londres, Abu Dhabi, acogerá una cumbre mundial para líderes religiosos los días 6 y 7 de noviembre para resaltar el papel fundamental de las comunidades religiosas en la lucha contra el cambio climático, informó la agencia de noticias de los Emiratos Árabes Unidos. Así que, ¿qué es lo que se busca? Una cumbre de aspecto ético, una cumbre de aspecto moral, donde los líderes religiosos abordan el papel de la política mundial sobre el cambio climático. Y este documento dice, religiones del mundo compartirán valores y conocimientos en la COP28. ¿Qué clase de valores? Dice este documento, el Papa Francisco recibe al secretario general del Consejo Musulmán de Ancianos y al representante especial de la presidencia de los Emiratos Árabes Unidos, la política y la religión, otra vez unidos, para discutir la contribución crucial de las comunidades religiosas en la próxima conferencia COP28 en Dubái. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos en mero cumplimiento de las profecías y lo que ha de suceder sucederá como una gran bomba que nunca se esperaba. Se cierra el tiempo de gracia y veremos el desenlace de la imposición de la religión católica sobre el mundo entero, la imposición de los dogmas de Roma sobre el planeta, la imposición de la ley dominical. Y aquí nos dice, religiones de todo el mundo se reúnen en Berlín. Mire lo que ha sucedido en las últimas semanas. Se reunieron en Alemania,
asistieron representantes de unas 40 religiones diferentes, incluidos cristianos, judíos y musulmanes, hindúes, budistas, sintoístas, sikhs, budistas, zen y zoroastrianos, entre otros. Pero eran 40 religiones que estuvieron presentes, y luego toda esa gente que estuvo en esta convocatoria en Berlín. Y aquí vemos a estas religiones como una misma familia pidiendo por un mismo plan, el plan de que todos se unan en cuidado del planeta. Y aquí nos dice esta noticia también: líderes religiosos hacen un llamado conjunto a la paz después de la reunión de Berlín. Así que aquí estamos viendo, no solamente es un asunto del cambio climático, sino por la paz mundial. ¿Y cómo se logrará la paz mundial? Dicen ellos: trabajando y caminando juntos como una misma familia, todos en pos de la bestia. Dice: el mundo, nuestra casa común, y esta es terminología de Roma, del papado, el mundo, nuestra casa común, esta también es terminología del ecumenismo, casa común, es uno, dicen ellos, el mundo es uno. Nos lo han legado y debemos dejarlo a las generaciones futuras. Liberémoslo de la pesadilla nuclear. Eso es lo que dicen ellos. Y aquí otra noticia reciente: la paz y la seguridad mundial requieren unas Naciones Unidas más fuertes. Es interesante porque la paz y seguridad mundial es un término bíblico, pero es un término que se está utilizando en la política y en la religión. La paz y seguridad mundial. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Anoche sentimos un fuerte terremoto, un fuerte temblor aquí en donde vivimos, en las montañas, y fue tan fuerte, pero de corta duración, que nos despertó a todos, aquí donde vivimos, en Indonesia, aquí en las montañas, nos despertó a todos en la casa. ¿Y cómo irá a ser esto de que cuando digan paz y seguridad, viene sobre ellos destrucción repentina? Queridos hermanos, lo que se busca con las Naciones Unidas es la paz y la seguridad mundial. La paz y seguridad mundial. Pero, ¿a costas de qué? A costas de ir en contra de la ley de Dios. A costas de ir en contra de la palabra de Jehová. A costas de ir en contra de un así dice el Señor. Queridos hermanos, dice esta noticia: Asamblea General de la ONU adopta declaración para acelerar los objetivos sostenibles, los objetivos del desarrollo sostenible. Esa es la Asamblea General de la ONU. Acelerar los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esos? Entre esos tantos está el de la ley dominical, el de la unión de las religiones. Acelerar el proceso de la ley dominical. Esa fue la Asamblea General de la ONU. Acelerar el proceso de la ley dominical. Ya no andar con redondeos, sino ir directo al grano. Acelerar el proceso de la ley dominical. Eso es lo que se busca. Dice: el señor Gutiérrez habló en la inauguración de un foro de alto nivel en la sede de la ONU, donde los líderes mundiales adoptaron una declaración política para acelerar la acción para lograr los 17 objetivos que apuntan a impulsar la prosperidad económica
y el bienestar para todas las personas mientras se protege el medio ambiente. Paz y seguridad. Eso es lo que están buscando. Paz y seguridad. Paz, bueno, guardando el día domingo para proteger el medio ambiente, mientras que tenemos seguridad económica al fomentar la paz y la seguridad mundial. Y aquí esta noticia nos dice una nueva agenda para la paz y la emergencia climática. Es interesante, una nueva agenda para la paz y la emergencia climática. Dice, finalmente el secretario general utilizó el informe de la nueva agenda para recomendar el establecimiento de centros regionales y subregionales sobre clima. Y esto en todos los países del mundo. Centros de control. Eso es lo que se está buscando. Centros de control. Donde haya centros de control civil. Allí van a controlar quién ha acatado las leyes gubernamentales y religiosas. Eso es lo que están buscando en este establecimiento del nuevo orden mundial. Así que se busca ¿qué? Establecer centros regionales y subregionales sobre clima, paz y seguridad. Es un asunto religioso y es político y es social, que puedan ayudar al sistema de las Naciones Unidas a conectar experiencias nacionales y regionales, brindar asesoramiento técnico y ayudar a acelerar las respuestas. Estos centros ya están en proceso de establecimiento en el Cuerno de África y en otros lugares y pueden contar con el apoyo de oficinas regionales de la ONU y misiones políticas especiales para facilitar un mejor intercambio de información, que estamos viendo el control de identidad, información de cada ciudadano en cada región del mundo, para facilitar un mejor intercambio de información y un compromiso directo con los Estados miembros de la ONU y los miembros del Consejo de Seguridad. Y es interesante porque en la encíclica Laudate Deum, el Papa manda que se castigue a aquellos que se oponen a la ideología del cambio climático. Aquellos que niegan el cambio climático deben ser castigados. Y eso está escrito en esta nueva encíclica papal. Y es lo que se establece con las Naciones Unidas, un mayor control de la ciudadanía. Y aquí nos dice este comunicado, el cambio climático ha sido identificado como una amenaza a la paz y seguridad del Pacífico, dice este primer ministro Sitiveni Rabuka. Pero qué interesante, porque ¿quién va a ser identificado ya en un futuro próximo, un futuro cercano? ¿Quién irá a ser identificado como una amenaza a la paz y a la seguridad? Queridos hermanos, aquellos que guardamos el día sábado como lo manda Jehová, el Señor, seremos una amenaza para la paz y la seguridad en el ojo crítico de las Naciones Unidas. Para ellos seremos una amenaza. Y eso está también establecido en las profecías, que el pueblo de los guardadores del sábado, el día séptimo, según la palabra de Dios, van a ser tildados como una peste, como una amenaza a la paz y a la seguridad. Por el momento es el cambio climático, pero ¿qué cuando un hermano o una hermana decida santificar el día sábado y no el día de la bestia, el primero de la semana? ¿Qué irá a pasar? Van a ser identificados, catalogados como la amenaza contra la paz y la seguridad mundial. Y aquellos que aceptan solamente la palabra de Dios son tildados como una amenaza, como las personas menos deseables en este mundo. Dice acá este mensaje: líderes religiosos piden arrepentimiento y reforma espiritual para abordar el cambio climático. Aquí vemos las religiones del mundo que están pidiendo arrepentimiento. Arrepentimiento es un término religioso, bíblico. Dice, en el parlamento de las religiones del mundo
Los líderes religiosos celebraron una ceremonia para arrepentirse por no haber cuidado de la tierra. Y esto ha sucedido unos 2 meses atrás, en agosto. Y esta otra noticia reciente, líderes religiosos en África siguen el ejemplo del Papa Francisco en el cuidado de la tierra. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Todo el mundo en pos de la bestia. En línea con el llamado del Papa Francisco en su encíclica del 2015, Laudato Si, los líderes religiosos de África están trabajando para hacer del mundo un lugar mejor, para vivir en su cuidado de la tierra, la sostenibilidad alimentaria y la mejora de las condiciones humanas a nivel mundial. Están buscando ¿qué? Seguir en pos de la bestia, y así lo hacen los Estados Unidos, dos bestias juntas. Hacen modelo, dice esta noticia, hacen modelo, Francisco y Biden haciendo lo que podamos por la justicia climática. La palabra de Dios nos hace la pregunta, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Y aquí está la nación de los Estados Unidos uniéndose al papado. La nación representada por el presidente, que es una nación protestante, pero gobernada por un católico, ahora son dos bestias juntas que dan el ejemplo a seguir. El mundo entero seguirá el ejemplo de los Estados Unidos. Nos dice acá, el cambio climático irrita a la política estadounidense por numerosas razones. Muchas personas se han sumado a la intencional maquinaria propagandística de intereses que lleva décadas funcionando y que no desean que se tomen medidas sobre el cambio climático. Y luego, ¿qué dice? Pero incluso entre las personas de buena voluntad pueden resultar difícil mantener un compromiso significativo en un tema tan importante. Y luego dice, Al Gore señaló así en el 2006 que hay muchas personas que van directamente de la negación a la desesperación sin detenerse en el paso intermedio de hacer algo al respecto. ¿Y qué es lo que buscan hacer? Aquí nos dice, afortunadamente, el presidente Biden y el Papa Francisco se encuentran entre las personas que posean y pueden hacer algo. Los acontecimientos de los últimos días lo dejan abrumadamente claro. ¿Qué acontecimientos? Estados Unidos y Roma juntos. Y ya vimos en el tema anterior cómo ellos están juntos promoviendo el cambio climático como algo religioso a seguir, como algo religioso. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 13:3? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Está bien claro, y Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Querido hermano, querida hermana, es indispensable que nosotros sigamos la palabra de Dios. Es necesario. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario que recibamos el sello de Dios. Es necesario que nosotros seamos vencedores sobre la marca de la bestia y que no vayamos en pos de la bestia, que no la adoremos. Apocalipsis 13:11 nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Versículo 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. Querido hermano, querida hermana, es nuestro deseo obedecer a Dios antes que a los hombres.
obedecer la palabra de Dios antes que a los hombres. Es nuestro deseo recibir el sello del Dios vivo. Se está estableciendo un nuevo orden mundial. Se está estableciendo la imagen de la bestia en nuestros propios ojos y necesitamos nosotros más que nunca ser fieles a los mandamientos de Dios, seguir predicando la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, ser estudiosos de las profecías y no negar a nuestro Señor Jesús. Que Dios nos ayude en nuestro caminar. Oremos. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias por el cumplimiento de las profecías. Gracias por establecer en nosotros la fe de nuestro Señor Jesús. Pedimos la dirección divina sobre nosotros, que nos proteja y nos guarde en todos nuestros caminos. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesús, y en su santo nombre pedimos. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y que Dios les bendiga.